El gran río Todd Hearted de Ernest Hemingway. Primera parte. El tren siguió su camino hasta perderse de vista, doblando una de las colinas de árboles quemados. Ned se sentó sobre el fardo de lona y ropa de cama que el encargado del vagón de equipajes había arrojado por la puerta del vagón. No se veía ninguna población, nada más que los raíles y tierra calcinada. No quedaba ni rastro de los 13 bares que antaño flanquearan la única calle de Senate. Los cimientos del Hotel Mason House asomaban del suelo. La piedra estaba desportillada y partida por el fuego. Era todo lo que quedaba de Senate. Incluso la superficie había ardido. Ned contempló la extensión de colina quemada, donde había esperado encontrar las desperdigadas casas del pueblo, y a continuación recorrió la vía férrea hasta el puente que quedaba sobre el río. El río estaba allí, se arremolinaba contra los pilares de madera del puente. Ned bajó la vista hacia el agua clara y marrón del color de los guijarros del fondo y contempló las truchas que mantenían su posición en el agua, oscilando las aletas. Mientras las observaba, éstas iban cambiando de posición, girando en rápidos ángulos, solo para volver a quedar firmes otra vez en el agua veloz. Ned se pasó un buen rato mirándolas. Observaba cómo procuraban mantenerse de cara a la corriente. Todas esas truchas en aquel agua profunda y veloz, ligeramente deformadas tal y como él las veía a través de la superficie vítrea y convexa, ondulándose tersa contra la resistencia de los largos pilares de madera del puente. Allí al fondo estaban las truchas grandes. Al principio, Ned no las vio. Luego las descubrió pegadas al fondo de grava, en medio de una inestable neblina de grava y arena que la corriente levantaba a rachas. Ned miraba el agua desde el puente. Era un día caluroso. Un rey pescador montaba la corriente a saltos. Hacía mucho tiempo que Ned no miraba un río y veía truchas. Le llenaban de satisfacción, al tiempo que la sombra del rey pescador remontaba la corriente. Una gran trucha se lanzó río arriba en un ángulo muy abierto. Solo su sombra dibujaba el ángulo, y luego perdió la sombra cuando salió a la superficie. El sol se reflejó en ella, y a continuación, cuando volvió a sumergirse, su sombra pareció flotar río abajo con la corriente, sin oponer resistencia, hasta ese pilón bajo el puente donde se tensó para plantarle cara a la corriente. El corazón de Ned también pareció tensarse. Experimentó la vieja sensación de antaño. Se volvió y miró río abajo. La corriente se extendía sobre el mismo fondo de guijarros, con bajíos y grandes rocas, y un remanso profundo en una curva al pie de un risco. Ned retrocedió por las traviesas hasta donde se encontraba su mochila, en medio de las cenizas que había junto a la vía. Se sentía feliz. Ajustó las correas de la mochila al fardo de ropa, tensándolas. Se echó la mochila a la espalda, metió los brazos por las correas y se quitó un poco de peso de los hombros, apoyando la frente contra la ancha cinta que se unía a la mochila. Pero seguía siendo demasiado pesada. De hecho, pesaba un montón. Llevaba en la mano su maletín de pescar y se inclinaba hacia adelante para mantener el peso de la mochila en lo alto de los hombros, siguiendo el camino paralelo a la vía del tren, dejando atrás, en el calor, la población calcinada. Luego rodeó una colina flanqueada por dos laderas altas y marcadas por el fuego hasta llegar a un camino que volvía a internarse en campo abierto. Siguió andando por el camino, doliéndose del peso de la mochila. El camino era cuesta arriba
y el ascenso era difícil. Le dolían los músculos y hacía calor, pero Ned se sentía feliz. Tenía la sensación de haberlo dejado todo atrás, la necesidad de pensar, la necesidad de escribir, otras necesidades. Todo quedaba atrás. Desde el momento en que se había bajado del tren y el encargado de los equipajes había arrojado su mochila por la puerta abierta del vagón, las cosas habían sido distintas. Sinead era cenizas, el paisaje era cenizas, y había cambiado, pero no importaba. Era imposible que todo se hubiera quemado. Lo sabía. Siguió andando por el camino, sudando al sol, ascendiendo para alcanzar la sierra que separaba la vía férrea de las grandes planicies de pinares. El camino hacía alguna bajada, pero no dejaba de subir. Ned seguía adelante. Finalmente, el camino, tras haber discurrido en paralelo a la ladera de la colina quemada, llegó a la cima. Ned se reclinó contra un tocón y soltó las correas de la mochila. Delante de él, hasta donde alcanzaba su vista, estaba la planicie de pinos. El paisaje quemado se detenía a la izquierda, en la sierra. Más allá, islas de pinos oscuros se alzaban en la planicie. Más lejos, a la izquierda, se veía la línea del río. Ned la siguió con la mirada y vio los reflejos del sol en el agua. Delante de él no había más que la planicie de pinos, hasta las lejanas colinas azules que marcaban la elevación del lago superior. Apenas podía verlas, tenues y remotas, en la calurosa luz que flotaba sobre la planicie. Si miraba demasiado fijamente desaparecían, pero si sólo las entremiraba, allí estaban las lejanas montañas de esas tierras altas. Ned se sentó en el chamuscado tocón y fumó un cigarrillo. Tenía la mochila en equilibrio sobre el tocón, sin desprenderse del todo de las correas, y un hueco la separaba de su espalda. Ned se sentó a fumar y miró el paisaje. No le hacía falta ni situarse. Sabía dónde se encontraba por la posición del río. Mientras fumaba, extendió las piernas delante de él. Observó un saltamontes que avanzaba por el suelo y que saltó sobre su calcetín de lana. El saltamontes era negro. Mientras caminaba cuesta arriba, había levantado muchos saltamontes del suelo. Eran todos negros. No eran los grandes saltamontes de alas amarillas y negras o rojas y negras, que cuando levantaban el vuelo emitían un runruneo con el escudo dorsal. No eran más que saltamontes corrientes, pero de un color negro hollín. Mientras caminaba, Nietzsche había preguntado qué les pasaba, aunque sin pensar realmente en ellos. Ahora, al contemplar ese saltamontes negro que le mordisqueaba la lana del calcetín con su labio cuádruple, comprendió que se habían vuelto negros de vivir en medio de la tierra calcinada. Comprendió que el incendio debió de declararse el año anterior y que los saltamontes ahora eran todos negros. Se preguntó cuánto tiempo permanecerían así. Extendió el brazo con cuidado y agarró el saltamontes por las alas. Le dio la vuelta y el animal movió las patas en el vacío. Ned le miró el vientre articulado. Sí, era completamente negro, iridiscente donde el dorso y la cabeza tenían polvo. Vete, saltamontes, dijo Ned, hablando en voz alta por primera vez. Vuela hacia otra parte. Lanzó el saltamontes al aire y le vio alejarse hacia un tocón carbonizado que había al otro lado del camino. Ned se puso en pie, reclinó la espalda hacia el peso de la mochila, que reposaba erguida sobre el tocón, y metió los brazos en las correas. Se puso en pie con la mochila a la espalda
en la cima de la colina, contemplando el paisaje que atravesaba el río lejano, y bajó la colina alejándose del camino. El terreno era cómodo para andar. A 200 metros colina abajo, la línea del paisaje quemado se interrumpía. Luego había una zona de helechos dulces que le llegaban a la altura del tobillo, y después algunos grupos de pinos, una campiña extensa y ondulada, con frecuentes subidas y bajadas, de suelo arenoso, de nuevo llena de vida. Ned se orientaba por el sol. Sabía dónde quería cruzar el río y se mantenía en la planicie cubierta de pinos, subiendo pequeñas elevaciones para ver otras más allá de donde estaba, y a veces, desde lo alto de una elevación, veía una gran isla de tupidos pinos, a la derecha o la izquierda. Partió algunas ramillas de ese lecho que parecía brezo y las puso debajo de las correas de la mochila. El roce las partía y le llegaba el olor mientras caminaba. Estaba cansado y hacía mucho calor en aquel pinar de terreno irregular y sin sombra. Sabía que en cualquier momento podía llegar al río con solo girar a la izquierda. No podía estar a más de 1,5 kilómetros, pero siguió andando hacia el norte para llegar lo más río arriba que pudiera en un día de camino. Durante un rato, mientras caminaba, Ned había visto las grandes islas de pinos que asomaban en el terreno elevado y ondulante que atravesaba. Empezó a descender y luego, al volver a ascender lentamente hacia la cima del puente, giró y se dirigió hacia los pinos. En la isla de pinos no había sotobosque. Los troncos de los árboles se alzaban erguidos o se inclinaban hacia el de al lado. Los troncos eran rectos y marrones, sin ramas. Las ramas estaban muy altas. Algunos se entrelazaban para formar una sólida sombra sobre el suelo marrón del bosque. En torno a la arboleda había un espacio pelado. Era marrón y blando al pisarlo. Era causa de la capa de agujas de pino, que se extendía más allá de la anchura de las altas ramas. Los árboles eran altos y las ramas se movían allá arriba, dejando que el sol penetrara por el espacio que el instante anterior había cubierto de sombra. Justo al borde de esta extensión del bosque proliferaban los helechos en el suelo. Ned se quitó la mochila y se tendió a la sombra. Se echó boca arriba y miró los pinos. Al estirarse descansaron su cuello, su espalda y sus riñones. Le gustaba sentir la tierra contra la espalda. Levantó la mirada al cielo, entre las ramas, y luego cerró los ojos. Los abrió y volvió a mirar hacia arriba. Arriba, en las ramas, soplaba viento. Cerró los ojos y se quedó dormido. Ned se despertó agarrotado y con calambres. El sol estaba casi bajo. Cuando levantó la mochila, sintió todo su peso y las correas le hicieron daño. Se inclinó con la mochila puesta, recogió el maletín de pescar y salió de entre los pinos, cruzando la depresión de la zona de helechos en dirección al río. Sabía que no podía estar a más de 1,5 kilómetros. Bajó la ladera de la colina, cubierta de tocones, hasta llegar a un prado. Al borde del prado fluía un río. Ned se alegró de haber llegado al río. Anduvo río arriba por el prado. Mientras caminaba, el rocío le empapaba los pantalones. Tras el calor del día, el rocío caía veloz y denso. El río discurría sin ruido alguno. Era demasiado rápido y liso. Al borde del prado, antes de subir a una zona de terreno elevado para acampar, Ned miró el río, donde las truchas asomaban del agua. Asomaban para atrapar los insectos que llegaban del pantano, al otro lado del río, cuando el sol se ponía. Las truchas saltaban del agua para atraparlos,
Mientras Ned atravesaba el breve prado que discurría junto al río, las truchas pegaban buenos saltos en el agua. Cuando volvió a mirar el río, se dijo que los insectos debían de haberse posado en la superficie, pues las truchas se alimentaban sin parar. En toda la amplia extensión de río que abarcaban sus ojos, las truchas asomaban, haciendo círculos en la superficie del agua, como si empezara a llover. El terreno se elevaba, con árboles y arena, hasta dominar el prado, el tramo de río y el pantano. Ned dejó la mochila y el maletín de pesca en el suelo y buscó una zona llana. Tenía mucha hambre y quería montar el campamento antes de cocinar. Había una zona bastante nivelada entre dos pinos. Sacó el hacha de la mochila y cortó dos raíces que sobresalían. Eso le dejó el suelo lo bastante nivelado para poder dormir. Alisó con la mano el suelo arenoso y arrancó todos los helechos. Cuando acabó, le olían bien las manos. Alisó la tierra sin raíces. No quería que hubiera bultos bajo las mantas. Cuando hubo alisado el suelo, extendió las tres mantas. Una la puso doblada tocando el suelo. Las otras dos las extendió encima. Con el hacha cortó un reluciente trozo de pino de uno de los tocones e hizo estacas para la tienda. Las quería largas y sólidas para que aguantaran bien en aquel terreno. Una vez hubo sacado la tierra de campaña y la hubo extendido en el suelo, la mochila, apoyada contra un pino, parecía mucho más pequeña. Ned ató la cuerda que hacía de cumbrera de la tienda al tronco de uno de los pinos, levantó la tienda del suelo, tirando del otro extremo, y lo ató al otro pino. La tienda colgaba de la cuerda como una manta de lona de un hilo de tender. Ned clavó una de las estacas que había cortado bajo la punta posterior de la lona y la convirtió en tienda extendiendo los lados con las estacas. Tensó los lados e incrustó las estacas en el suelo lo más profundo que pudo, golpeándolas con la parte plana del hacha hasta que los nudos de las cuerdas quedaron enterrados y la lona quedó tensa como un tambor. Ned puso estopilla en la boca abierta de la tienda para que no entraran mosquitos. Se metió en la tienda por debajo de la mosquitera con varias cosas que había cogido de la mochila para poner en la cabecera de la cama, bajo el tejado, a 2 aguas de la tienda. Dentro de la tienda la luz se filtraba por la lona marrón. El olor a lona era agradable. Ya se había creado un ambiente misterioso y hogareño. Ned se sintió feliz al meterse en la tienda. En ningún momento del día se había sentido infeliz, aunque eso era diferente. Ahora ya estaba todo hecho. Era algo que había que hacer. Ahora estaba hecho. Había sido un viaje difícil. Estaba muy cansado. Ahora estaba hecho. Había acampado. Se había instalado. Nada podía importunarle. Era un buen lugar para acampar. Estaba ahí, en un buen lugar. Estaba en el hogar que se había creado. Ahora tenía hambre. Salió reptando por debajo de la estopilla. Fuera estaba bastante oscuro. En la tienda había más luz. Ned se dirigió hacia la mochila, palpó con los dedos en el fondo y encontró un clavo largo dentro de una bolsa de papel llena de clavos. Lo clavó en el pino, manteniéndolo recto y golpeándolo suavemente con la parte llana del hacha. Colgó la mochila en el clavo. Todas sus provisiones estaban en la mochila. Ahora estaban lejos del suelo y protegidas. Ned tenía hambre. Le parecía que nunca había tenido tanta hambre. Abrió y vació en una sartén una lata de cerdo con judías y una lata de espaguetis. Si estoy dispuesto a llevar esto, tengo derecho a comérmelo, dijo Ned. Su voz le sonó extraña en el anochecer del bosque. No volvió a hablar.
Encendió una hoguera con unos trozos de pino que sacó de un tocón con el hacha. Sobre el fuego puso una parrilla, clavando las cuatro patas en el suelo con la bota. Ned puso la sartén sobre la parrilla. Tenía aún más hambre. Las judías y los espaguetis se calentaron. Ned los removió y los mezcló. Comenzaron a borbotear, formando burbujillas que ascendían a la superficie con dificultad. Olía bien. Ned sacó un frasco de ketchup y cortó 4 rebanadas de pan. Ahora las burbujillas asomaban más deprisa. Ned se sentó junto al fuego y levantó la sartén. Vertió la mitad del contenido dentro del plato de hojalata. Se extendió lentamente por el plato. Ned sabía que estaba demasiado caliente. Le echó un poco de ketchup. Sabía que los espaguetis y las judías seguían estando demasiado calientes. Miró el fuego, luego la tienda. Ahora no iba a echarlo todo a perder quemándose la lengua. Durante años había sido incapaz de disfrutar los plátanos fritos porque nunca había podido esperar a que se enfriaran. Tenía la lengua muy sensible, tenía mucha hambre. Al otro lado del río, en el pantano, en la casi oscuridad, vio levantarse la niebla. Miró la tienda una vez más. Muy bien. Tomó una cucharada del plato. Isto, dijo Ned. Isto bendito, dijo, feliz. Se comió todo el plato sin acordarse del pan. Volvió a servirse y con el segundo plato sí se acompañó del pan, rebañando hasta dejar el plato reluciente. No había comido nada desde el café y el sándwich de jamón que había tomado en el restaurante de la estación de Saint Ignacet. Había sido una experiencia estupenda. Ya había tenido tanta hambre otras veces, pero había sido incapaz de satisfacerla. De haber querido, podría haber acampado horas antes. En el río había muchos lugares buenos para acampar, pero ese era bueno. Ned puso 2 astillas de pino bajo el fuego. Las llamas se avivaron. Se le había olvidado de poner agua para el café. De la mochila sacó un cubo de lona plegable, bajó la colina y cruzó el prado hasta el río. La otra orilla estaba rodeada de bruma blanca. Cuando se arrodilló en el borde del río y metió el cubo de lona en el agua, sintió la hierba húmeda y fría. Una vez en el agua, el cubo se hinchó y la corriente tiró de él con fuerza. El agua estaba helada. Ned enjuagó el cubo y se lo llevó lleno al campamento. Lejos del río no hacía tanto frío. Hundió otro clavo grande en el pino y colgó el cubo lleno de agua. Sumergió la cafetera, llenándola hasta la mitad. Echó unas astillas más al fuego bajo la parrilla y puso la cafetera encima. No recordaba cómo hacía el café. Recordaba haberlo discutido con Hawkins, pero no cuál había sido su postura. Decidió dejar hervir el agua. Entonces se acordó de cuál era el método de Hawkins. Antaño había discutido de todo con Hawkins. Mientras esperaba que el café hirviera, abrió una pequeña lata de albaricoques. Le gustaba abrir latas. Vació la lata de albaricoques en una taza de hojalata. Mientras observaba el café, se bebió el amíbar de los albaricoques, con cuidado al principio para evitar que se derramara, luego con aire meditabundo, sorbiéndolos. Eran mejores que los frescos. El café hirvió mientras lo observaba. La tapa se levantó y el café y los pozos se derramaron por un lado de la cafetera. Ned la sacó de la parrilla. Era un triunfo para Hawkins. Puso azúcar en la taza de los albaricoques, ahora vacía, y vertió un poco de café para que se enfriara. La cafetera quemaba demasiado, y utilizó su sombrero para agarrarla por el asa. No dejaría que siguiera haciéndose dentro de la cafetera. No la primera taza. Lo haría al estilo de Hawkins, de pe a pa.
Hod se lo merecía. Tomaba café, que era una cosa seria. Era el tío más serio que Ned había conocido. No tristón, sino serio. De eso hacía mucho tiempo. Hawkins hablaba sin mover los labios. Había jugado al polo, había ganado millones de dólares en Texas, había pedido dinero prestado a fin de comprar un billete para Chicago cuando le llegó el telegrama de que su primer gran pozo había empezado a producir. Podría haber enviado un telegrama pidiendo dinero, pero eso habría sido demasiado lento. A la chica de Hod la llamaban la Venus rubia. A Hod no le importaba porque tampoco era realmente su chica. Hawkins, muy seguro de sí, decía que ninguno de ellos se burlaría de su novia de verdad. Tenía razón. Hawkins se fue cuando llegó el telegrama. Eso fue en el río Blatt. El telegrama tardó 8 días en llegarle. Hawkins le regaló a Ned su pistola automática Colt de calibre 22. Le regaló su cámara a Bill. Lo hizo para que siempre le recordaran. Al verano siguiente irían todos juntos a pescar otra vez. Ese Hod, cabeza loca, era rico. Compraría un yate y recorrerían la orilla norte del lago superior. Estaba entusiasmado pero serio. Se despidieron y todos se pusieron tristes. Aquello interrumpió la excursión. Nunca volvieron a ver a Hawkins. De eso hacía mucho tiempo, en el río Vlad. Ned se bebió el café. El café, según Hawkins. El café era amargo. Ned rió. Era un buen final para esa historia. Su mente se puso en marcha. Sabía que podía detenerla porque estaba muy cansado. Vació la cafetera y echó los pozos sobre el fuego. Encendió un cigarrillo y entró en la tienda. Se quitó los zapatos y los pantalones, se sentó sobre las mantas, enrolló los pantalones alrededor de los zapatos para que le hicieran de almohadón y se metió bajo la manta. A través de la entrada de la tienda observaba el resplandor del fuego cuando el viento de la noche lo avivaba. Era una noche plácida. En el pantano no se oía nada. Ned se estiró cómodamente bajo la manta. Un mosquito zumbó cerca de su oído. Ned se incorporó y encendió una cerilla. El mosquito estaba posado en la lona sobre su cabeza. Ned le acercó rápidamente la cerilla. El mosquito emitió un satisfactorio siseo en la llama. La cerilla se apagó. Ned volvió a echarse bajo la manta. Se puso de lado y cerró los ojos. Tenía sueño. Fue notando el avance del sueño. Se acurrucó bajo la manta y se durmió.